Bueno, muy buenas tardes nuevamente a Silvio que nos acompaña en esta sesión y también a todos los compañeros que nos acompañen a través de la grabación. En esta oportunidad nos reunimos para explicar el ejercicio número 3 de la tarea 2 del curso de teoría de las decisiones. Este ejercicio 2, perdónenme, este ejercicio 3 tiene que ver con la temática de cadenas de Markov. Entonces vamos a ver de qué se trata. Muy bien, entonces, una cadena de Markov, ¿qué es? Es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Por eso es que se llama cadena de Markov. También se resalta que las cadenas recuerdan o tienen memoria, por decirlo así, ¿cierto? Recuerdan el último evento y eso condiciona las posibilidades de eventos futuros. Se utiliza normalmente para analizar patrones de compra, los deudores morosos, para planear las necesidades de personal, para analizar el reemplazo de equipo, entre otras cosas. Bueno, ¿qué nos permite hacer estas cadenas de Markov? Nos permite encontrar la probabilidad de que en un sistema se encuentre en un estado en particular en un momento dado. Con esa información podemos predecir el comportamiento del sistema a través del tiempo. Entonces vamos a verlo como en una imagen para entenderlo un poquito. Aquí vemos en el mundo natural muchos ejemplos, ¿no? De dicotomía de las cosas. Entonces vemos que se reflejan como unas cadenitas en los diseños de la misma naturaleza. ¿Cierto? Esto como que representa un poquitico lo que significan las cadenas de Markov. Ningún par de cosas son exactamente iguales, pero parecen imitar una forma subyacente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con los números, ¿listo? Aquí también en pantalla se encuentra la imagen de Andrei Markov, la persona o el matemático ruso que nos ayudó con el análisis y el descubrimiento de esta temática como tal. Entonces vamos a ver cómo aplicar nuestro ejercicio número 3. En la guía, que la tengo aquí, en el ejercicio 3 nos pide, bueno, nos dan una referencia para consultar y profundizar un poquitico sobre la temática y nos piden que del anexo 1 descarguemos un archivo de Excel, relación de participación en el mercado. Listo, debemos descargarlo, no visualizarlo con vista previa. Listo, debemos descargarlo, copiar datos, pegarlos en otra hoja, ¿cierto? Tenemos que dar F9 para actualizarlos para que cada estudiante trabaje con unos datos diferentes. Lo pegamos en una hoja de Excel nueva y podemos empezar con el desarrollo de la actividad. Se presenta la siguiente situación, problema. La compañía AET cuenta con 4 distribuidores de un producto específico de su línea de producción de acuerdo con la demanda. Y un estudio de mercados ha estimado su participación en el mercado como se muestra en el archivo de Excel llamado relación de participación en el mercado. Encomienda al departamento de ventas aplicar criterios de decisión para tomar una decisión y les encarga la solución de los siguientes aspectos. ¿Cuáles aspectos? Nos piden encontrar las probabilidades estacionarias y el estado estable con probabilidades iniciales. Y encontrar las probabilidades estacionarias y el estado estable sin probabilidades iniciales. Asimismo, encontrar la política óptima. Bueno, entonces, adicional, nos piden comprobar los resultados utilizando el software de optimización, pero esto es forma opcional. Esto debemos hacerlo, si no, no hay problema. La rúbrica no nos exige la aplicación del uso del otro. Adicional, interpretamos los resultados obtenidos. Esto es lo que nos pide entonces el ejercicio número 3. Entonces, vamos a ver en el archivo de Excel la relación de participación en el mercado. Cuando descargamos nuestro archivo de Excel, encontramos un
una información similar a esta, aunque no tiene el encabezado, ¿no? Yo aquí le pegué la situación problema para tenerla a mano, pero realmente lo que descargamos es este cuadrito que aparece en pantalla. Tutora. Silvio, ¿me confirma si ves la pantalla bien? No, tutora, se está viendo la presentación de PowerPoint donde tiene Andrei Markov, pero no estoy viendo nada de lo de Excel. Ah, ok, muy bien. Entonces dame un segundito. Voy a volver entonces. Ok, voy a compartir. Ok, ahí ya la puedes ver. Apenas está cargando. Ok. Se ve el símbolo de la UNA, tutora, no se ve más. Ok, entonces voy a mirar qué sucede. Listo. Me parece que ya. No, todavía no. Todavía no se ve. Voy a conectarme entonces a otra red de internet. De pronto sea eso. De pronto eso. Un segundito. Compartir. Listo, ya compartí. Ya se ve Excel. Ok, gracias Silvio. Bueno, entonces les contaba que cuando nosotros descarguemos la relación de participación en el mercado, vamos a tener un archivo como el que aparece ahí en pantalla. ¿Listo? Me muestra entonces la información que ya vamos a analizar. Yo le coloqué aquí en el encabezado la situación problema para poder explicar la información del cuadro. Bueno, entonces dice el problema que la compañía ABC cuenta con 4 distribuidores de un producto específico en su línea de producción. ¿Listo? De acuerdo a la demanda y a un estudio de mercado, se ha estimado su participación en el mercado como se muestra en el cuadro. Entonces, bueno, la participación inicial en el mercado aparece aquí. Aquí están los 4 distribuidores, ¿cierto? ¿Qué es esta participación en el mercado? La probabilidad, ¿cierto? De la participación inicial en el mercado. Estos son unos porcentajes. Entonces, ¿cómo lo podemos comprender? En el primer mes, ¿cierto? O en el primer periodo, digámoslo así, el distribuidor 1 tiene el 29% de su participación en el mercado, el distribuidor 2 tiene el 20%, el 3 tiene el 33% y el distribuidor 4 tiene el 18% de su participación en el mercado con el producto específico que vende la empresa, ¿cierto? Estas 4 valores deben sumar 1 o 100%. Entonces verificamos antes de empezar que sume el 100%. Adicional a esto, a esta participación inicial en el mercado de cada uno de los 4 distribuidores, también me presentan una estimación de la participación en el mercado en periodos posteriores. ¿Listo? Voy a colocar aquí una descripción de esta partecita para que lo tengamos claro. Estas son las probabilidades de participación en el mercado para cada distribuidor. ¿Listo?
que también le podemos poner el nombre de F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. Bueno, ahora, la participación estimada en el mercado es esta que aparece acá, ¿cierto? Y voy a resaltar aquí lo que significa. Le podemos llamar probabilidades de transición, ¿cierto? De cada uno de los periodos o estados también le podemos llamar, ¿cierto? Entonces, en el estado 1 me presentan el distribuidor 1. Entonces, 0,18 es la participación en el mercado de ese distribuidor 1 en el siguiente periodo. 0,32 es la participación de ese distribuidor 1 en el tercer periodo, digamos. 0,17 es la del cuarto y 0,33 es la del quinto periodo, ¿cierto? Lo mismo está el estado 2, es la participación estimada en el mercado o la probabilidad de transición del distribuidor 2 en los diferentes periodos, ¿cierto? Aquí están los nombres para que lo tengamos claro, los dejé escritos y no se nos olvide. Entonces, en la primera línea están las probabilidades de participación estimada en el mercado para el distribuidor 1, en la segunda línea está para el distribuidor 2, en la tercera línea para el distribuidor 3 y en la cuarta para el distribuidor 4. Esas son nuestras probabilidades de transición, ¿cierto? Muy bien. Adicionalmente, también nos representan unos costos. Bueno, recordemos que la suma de estas probabilidades, voy a correr este cuadrito para acá, también me debe sumar el 100%. En este caso me sumó 100, la primera línea, segunda, tercera, cuarta, hasta aquí. Listo, verifico que me sumen el 100%. Y continúo mi actividad. En la parte inferior del cuadro aparecen los costos. Cada vez que el distribuidor 1 hace una participación en el mercado, el costo es de 336,000, ¿cierto? 339,000 para el distribuidor 2, 250,000 para el distribuidor 3, 396,000 para el distribuidor 4. Estos son los costos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué actividad vamos a hacer? Vamos a aplicar criterios de decisión, ¿cierto? Para ver cuál es la participación estimada en el mercado a través del tiempo, ¿cierto? Vamos a revisar diferentes periodos de aplicación. Entonces, aquí tengo un cuadrito adicional que me muestra el nombre que le voy a dar a cada espacio. En el caso de la participación inicial en el mercado, le voy a dar nombre a esos valores de F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. Corresponde a 0,29, 0,20, 0,33 y 0,18. A la participación estimada en el mercado, los datos que aparecen en el centro, le voy a dar el nombre de P sub 11, P sub 12, P sub 13, P sub 14, P sub 21, P sub 22, P sub 23, P sub 24 y así sucesivamente. Le voy a dar esos nombres para que podamos manejar la información de aquí en adelante más fácil. Bueno, entonces, la fórmula para hacer nuestro análisis de Markov es la siguiente. Aparece ahí en pantalla y dice P sub n es igual a P sub n menos 1 por T. Entonces, ¿qué es P sub n? Son las probabilidades estacionarias del periodo n, de cualquier periodo. P sub n menos 1 son las probabilidades estacionarias del periodo anterior. T son las probabilidades de transición y n es el periodo que estemos trabajando. Vamos a trabajar muchos periodos. Bueno, entonces esta fórmula sería de la siguiente manera. La probabilidad estacionaria del periodo n es igual a la probabilidad estacionaria del periodo anterior por la transición o la probabilidad de transición. Vamos a aplicar esta fórmula para el primer periodo. Entonces voy a hacer un cuadrito similar al que aparece allí en la pantalla. Entonces, noten, aparece en la primera columna el estado, vamos a poner nuestros 4 estados, 1, 2, 3, 4, total, y al final ponemos periodo 1, P1 es periodo 1, igual, entonces ya vamos a mirar.
Entonces, ¿cómo calculo ese periodo 1 o esa probabilidad estacionaria del periodo 1? Eso es igual a P sub 0, ¿cierto? Es decir, la probabilidad estacionaria del periodo anterior por T, es decir, por la transición. Entonces vamos a averiguar los resultados para ese periodo 1. Vamos a empezar entonces en la primera fila calculando el primer valor. Entonces, ¿qué voy a multiplicar aquí? Entonces, noten que aquí me piden multiplicar la probabilidad estacionaria del periodo inicial, P sub 0, por la transición. Entonces, vamos hacia arriba. Entonces, la probabilidad inicial para el distribuidor 1 es 0,29. Y esto, aquí está en la celda de 8, lo coloco en signo pesos. Esto lo multiplico por la celda de 10 que corresponde a la probabilidad de transición para el estado 1 o para el distribuidor 1. ¿Listo? Y aquí entonces le doy Enter. Y ya tengo mi valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar esa fórmula a la derecha. ¿Listo? Aquí cuando la he arrastrado, entonces voy a comprobar que me calculó en la siguiente celda. Entonces, ¿qué me multiplicó acá? Multipliqué 0,29, que es la participación inicial en el mercado, pero ahora la multiplico por el estado 1, pero del segundo periodo que aparece acá, es decir, 0,32, ya no es 0,18, sino 0,32. En las siguientes celdas nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a multiplicar 0,29, pero ahora por 0,17, es decir, por la celda que sigue. Y en la última vamos a multiplicar 0,29 por 0,33. ¿Listo? Entonces vamos a verificar que sea así. Entonces vamos a ver el valor acá. Entonces estoy multiplicando 0,29 por 0,17. Y en la última estoy multiplicando 0,29 por 0,33. Ya hice el primer cálculo. Ahora voy a hacerlo con los datos del estado 2. Entonces, ¿qué multiplico acá? Multiplico 0,20, que es la participación inicial en el mercado del distribuidor 2, por el primer dato del estado 2, 0,25, ¿cierto? Recuerden que entre signo pesos, aquí arriba, colocamos la celda donde está ubicado el 0,20. Eso hace que cuando yo arrastre la fórmula no se me mueva ese dato como tal. Entonces me dio 0,05. Lo que hago es arrastrar la formulación. Si entramos a comprobar el segundo, a ver cómo quedó o qué me multiplicó, me está multiplicando el 0,20, la participación inicial en el mercado del distribuidor 2, por 0,16. Los siguientes, entonces, ¿qué me multiplicarán? 0,20 por 0,44 y el siguiente me multiplicará 0,20 por 0,15. Entonces, vamos a verificar. Aquí, vamos a ver entonces el tercero, que me está multiplicando. Entonces, noten 0,20 por 0,44. Voy a ocultar aquí esta partecita para que ustedes puedan ver bien. Vamos a ver qué me va a multiplicar en el próximo, acá, en el 0,30. Entonces, me está multiplicando la probabilidad inicial del distribuidor 2 por 0,15, que es el último periodo del estado 2 o del distribuidor 2. Muy bien, y así hago con los datos de la fila 3 y fila 4. Vamos a calcular el de la fila 3. Entonces, aquí en la fila 3 voy a multiplicar 0,33, que es la participación en el mercado para el distribuidor 3, y lo coloco entre signo pesos, y lo multiplico por 0,30, que es el primer valor para el distribuidor 3 o para el estado 3. ¿Listo?
Ya como lo tengo, entonces lo que hago es correr la formulación. Lo que me va a calcular acá es la multiplicación del mismo participación inicial en el mercado del periodo 3, pero ya por el segundo, por el tercer y por el cuarto periodo del distribuidor 3. Muy bien, aquí nos quedaría, cuando nosotros corremos la formulación del 3, ya nos queda correcto y nos faltaría la del 4. Entonces voy a calcularlo. Entonces, ¿cuál es el primer dato? Participación inicial en el mercado, pero del distribuidor 4, que en este caso es 0,18, lo coloco entre signo pesos por 0,11, que es la probabilidad de transición, la primera para el distribuidor 4. Muy bien, y cuando lo tengo, corro la formulación para que me haga el cálculo de los demás periodos. Cuando ya he hecho este cálculo, voy a hacer una sumatoria. Aquí donde está la fila de total, voy a hacer una sumatoria de cada una de las columnas. Y a estos valores le voy a dar los siguientes nombres. Le voy a dar el nombre de F11, 0,2210 se va a llamar F11, 0,1779 se va a llamar F12, 0,2972 se va a llamar F13, 0,3039 se va a llamar F14, ¿cierto? Y estos 4 valores van a tener el nombre de P1 o probabilidad estacionaria del periodo 1. Estas van a ser las siguientes probabilidades de la participación en el mercado de cada uno de esos distribuidores. Como esto se llama cadenas de Markov, lo que vamos a hacer es a seguir haciendo esos mismos cálculos de aquí en adelante muchas veces. De tal manera que estos valores que identificamos, los valores F11, F12, F13 y F14, ¿cierto? A través del tiempo se vayan estabilizando o vayan siendo similares, tal como vimos en la fotografía de la dicotomía de la naturaleza, ¿no? Que aunque la flor tiene varios pétalos, ¿cierto? Los pétalos van siguiendo como ese mismo patrón. Entonces vamos a calcular ahora, este es el periodo 1, como dice acá. Ahora vamos a calcular el periodo 2. Aquí está el periodo 2. La fórmula dice que para calcular el periodo 2 es igual al periodo 1 por la transición, igual que hicimos anteriormente. Entonces vamos a calcularlo para la primera fila, el primer estado. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicamos el periodo 1, vamos a ir hacia arriba, corresponde a 0,18, pero ya no lo vamos a multiplicar por la participación inicial en el mercado, ¿cierto? Sino que lo vamos a multiplicar por el resultado del ejercicio anterior, es decir, por 0,2210. Esta sería la transición siguiente. ¿Listo? Este sería el periodo anterior, ¿cierto? El periodo 1. Entonces, ¿qué multiplico? La T, que es la transición, ¿cierto? La probabilidad de transición, 0,18 por el periodo anterior, que en este caso es el periodo 1, es decir, 0,2210. Este dato, 0,2210, lo coloco entre signo pesos para que no se mueva cuando yo arrastre la formulación. El resultado dio 0,397800, entonces arrastro la formulación. Y si verifico los datos, notamos que estamos multiplicando ese mismo periodo, 0,2210, pero ahora lo estoy multiplicando por 0,32, que es la probabilidad de transición del segundo periodo para el distribuidor 1. Y si verifico aquí en el cuadro del periodo 2 el tercer cálculo, entonces me voy a dar cuenta que estoy multiplicando el periodo 1, 0,2210, por la transición, la probabilidad de transición número 3 del distribuidor 1, que en este caso es 0,17. Y si verifico el último, estoy multiplicando 0,2210, que es el
valor del periodo 1 por 0,33, que es la probabilidad de transición número 4 del estado 1 o del distribuidor 1. Ahora voy a definir el valor del estado 2. El estado 2. Entonces, ¿qué multiplico? El periodo 1, como dice acá, ¿cierto? Que corresponde a 0,1779, ya no a 2210, ¿cierto? Sino a 0,1779 porque estoy trabajando con el estado 2. Y eso lo multiplico por la probabilidad de transición del distribuidor 2, el primer periodo, 0,25. Noten que entre signo pesos coloco la celda de 49, que en este caso es el periodo 1. Ese es el que no se mueve. Y le doy Enter. Arrastro la formulación y verifico las siguientes celdas. 0,1779 está multiplicándolo por 0,16. En el siguiente vamos a verificar y está multiplicando 0,1779 por 0,44, que es la probabilidad de transición para el estado 2. Si verifico el siguiente, entonces también estoy multiplicando 0,1779 por 0,15, que es la última probabilidad de transición del distribuidor 2. Así ya he calculado el estado 2. Ahora vamos a calcular el estado 3, que es el mismo procedimiento. Entonces, aquí cuando veo la formulación estoy multiplicando ahora 0,2972, que es la probabilidad, la probabilidad estacionaria del periodo anterior, del periodo 1, para el estado 3, ¿cierto? 0,2972 entre signo pesos por, entonces, la probabilidad de transición del distribuidor 3 del periodo 1. Cuando lo hago así, entonces ya arrastro la formulación e inmediatamente ese mismo dato va a multiplicarse por cada una de las probabilidades de transición del periodo 3 que aparece en la parte superior. Ahora para el periodo 4. ¿Qué multiplicamos? 0,3039, que es la probabilidad estacionaria del periodo anterior, del periodo 1, por, en la primera celda, entonces, lo multiplicamos por 0,11, que es la probabilidad de transición del primer periodo para el distribuidor 4. El dato que está entre signo pesos es el de la probabilidad del periodo anterior, que es 0,3039. ¿Por qué lo hago así? Para poder arrastrar nuevamente la formulación. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Calcular el total. Entonces, este total, ¿cómo se calcula? Haciendo la sumatoria de cada una de las columnas. Y arrastro esa formulación. Estos datos que me resultaron acá, 0,2068, 0,1498, 0,3208 y 0,3224, son los resultados de la probabilidad estacionaria del periodo número 2. Corresponde a F21, F22, F23 y F24. Quisiera saber, Silvio, si hasta ahí ha sido clara la información. Sí, tutora, me queda una vez con la parte de transición. Yo pensé que las transiciones siempre iban a ser fijas y son las de las tablas de arriba. Ajá, las probabilidades de transición son estas que aparecen acá. Y estas sí son fijas, o sea, no cambia. Lo que me está cambiando es el periodo anterior, que se va cambiando, pero para posterior, estas transiciones iban fijas, son las que usted me está fijando, que se multiplican con las otras. Sí, estas no cambian, estas probabilidades de transición siguen igualitas. Esas no cambian. Lo que cambia son las probabilidades estacionarias del periodo anterior, es lo que cambia. Entonces, listo, es que
me quedaba una dudita, por ejemplo, con la que acabo de hacer, me podía referir las últimas, no sé si era así, o sea, mostrarme las celdas señaladas y las miramos arriba, profe. Ok, listo. Entonces, repitamos este estado 1. Entonces, para calcular este estado 1, la fórmula me dice que tengo que multiplicar para identificar la probabilidad del periodo 2. Debo multiplicar el periodo 1 por la transición. Entonces, aquí, en la primera celda, multiplico el periodo 1, que en este caso es 0,2210, y lo coloco entre signo pesos. Nota que yo lo dejé ahí entre signo pesos, le coloco F4, mejor dicho, para que me queden los signos pesos ahí, de tal manera que no se me mueva esa formulación. Entonces, multiplico el periodo 1, que es 0,2210, por la transición del estado 1. Entonces me voy para arriba y la multiplico por 0,18. ¿Listo? Así queda la primera celda. Cuando yo la arrastre, se me va a arrastrar la formulación y el siguiente dato lo va a multiplicar no por 0,18, sino por 0,32. El siguiente lo va a multiplicar por 0,17 y el siguiente lo va a multiplicar por 0,33. ¿Listo? Para no hacer tantas veces ese cálculo, yo le pongo signo pesos a la celda D49, que es la del periodo 1, esta, la de 0,2210. De tal manera que cuando yo le dé Enter, no voy a tener que calcular estas tres que te estoy resaltando, sino que sencillamente arrastro la formulación y cuando entro a verificar, me doy cuenta que está multiplicando el mismo periodo, pero lo multiplica ya por la probabilidad de transición del distribuidor 1, pero ya el siguiente dato, el 32. Y si verificamos la otra celda, ya no lo va a estar multiplicando por 32, sino por 0,17. Y si verificamos la otra, va a estar multiplicando, pero por 0,33. Listo, doctora, gracias. Listo, ese sería para el periodo 1. Vamos a ver el periodo 2 para que también lo recuerdes. Entonces, ¿qué multiplico aquí? Multiplico el periodo anterior, que es el periodo 1, ¿cierto? Que es 0,1779, ¿cierto? Ya no es 0,22, sino es 0,1779, perdóname. Eso lo coloco entre signo pesos y lo multiplico por la probabilidad de transición, pero del distribuidor 2, ya no la fila de arribita, sino la de abajo que dice 0,25. Luego cuando arrastro la formulación, me lo va a multiplicar por 0,16, después me lo multiplica por 0,44 y después por 0,15. ¿Listo? Entonces aquí cuando arrastro la formulación, este de acá me lo va a multiplicar por el siguiente que es 0,16, ¿cierto? El siguiente me lo va a multiplicar por 0,44 y el siguiente me lo va a multiplicar por 0,15, ¿cierto? Y todos quedan multiplicados por el periodo anterior, es decir, el periodo 1, el segundo dato, 0,1779, que corresponde al del estado 2. Para el tercero, entonces, va a ser igual, pero voy a multiplicar ahora 0,2972, que es el periodo anterior, el periodo 1, del estado 3, o sea, del distribuidor 3. Es 0,2972, lo coloco entre signos pesos para yo después poder arrastrar la formulación a estas otras tres celdas. Y ese primero me lo va a multiplicar por 0,30, que es el valor de la probabilidad de transición del distribuidor 3, el periodo 1, ¿cierto? Ya estamos trabajando con el estado 3 o el distribuidor 3. Entonces, ese me lo va a multiplicar por todas estas filas cuando yo arrastre por todos estos datos, 0,15, 0,25 y 0,30, cuando yo arrastre la formulación. ¿Listo? Entonces, aquí lo tengo. Aquí arrastro. Entonces, si entro y verifico, está multiplicando este mismo 0,2972, pero ahora me lo multiplica por 0,15. El siguiente me lo va a multiplicar por
ya no por 0,15, sino por 0,25. Y el siguiente me lo va a multiplicar por 0,30. ¿Listo? Entonces, este multiplica toda la fila del distribuidor 3. Y la siguiente me va a multiplicar la fila del distribuidor 4. Entonces, voy a ver aquí el estado 4. Esta fila la voy a mirar. ¿Qué me multiplica? Entonces, el último dato del periodo anterior, ¿cierto? Este se llama F14 y el dato es 0,3039. Ese es el que colocamos entre signo pesos y me lo multiplica por 0,11. Al arrastrar la formulación, la siguiente celda me lo va a multiplicar por 0,02, la siguiente por 0,43 y la siguiente por 0,44. El dato que no se mueve es el que aparece aquí, que es la probabilidad del periodo anterior, 0,3039. Entonces ahí le doy Enter y arrastro la formulación, ¿cierto? En realidad me tengo que descargar para calcular los datos de la primera columna, porque el resto ya lo puedo arrastrar. Aquí entonces en total hago la sumatoria de cada columna y arrastro la formulación. Esos resultados son los que corresponden al periodo 2. Estos son los resultados del periodo 2 y lo conforman estos valores que se llaman 0,2068 se va a llamar F21, 0,1498 se va a llamar F22, 0,3208 se va a llamar F23, 0,3224 se va a llamar F24. Y como es una cadena, vamos a calcular otro estado, el estado 3. Y como es una cadena, vamos a calcular el estado 4 también. Y el estado 5, y el estado 6, y el estado 7. Yo calculé hasta el estado número 19. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué tenemos que hacer todos los cálculos de todos esos periodos, ¿cierto? Vamos a verificar cómo nos queda el cálculo del periodo 3. Bueno, y dejamos ahí, ya ustedes pueden analizar cómo se pueden calcular el resto de los periodos. Entonces vamos a calcular el primer valor. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula dice que para calcular el periodo 3, tengo que tomar el dato del periodo 2 y multiplicarlo por la transición. Entonces, aquí en este primer dato voy a multiplicar el periodo 2, que es el anterior, entonces aquí lo tengo, para el primer estado, ¿cierto? Para el primer distribuidor, es 0,2068, ese le coloco en signo pesos y lo multiplico por 0,18, que es el dato del primer distribuidor. Le doy Enter y arrastro la formulación. ¿Listo? Si hago bien el primero, no tengo problema con el resto. Ahora voy a calcular el de la segunda fila. ¿Qué multiplico? 0,149842, que es el periodo anterior para el estado 2, y lo multiplico por 0,25, es decir, el dato de la segunda fila. El dato que queda entre signo pesos es 0,1498, que es el del periodo anterior, y le doy Enter. Luego arrastro la formulación al resto de las columnas. Para el periodo 3, ¿qué multiplico? 0,320823, que es el periodo 2 del distribuidor 3. Noten que estamos en la columna 3. Y lo multiplico por el dato de la fila 3 aquí arriba, 0,30. Entre signo pesos colocamos entonces el periodo 2. Aquí está entre signo pesos, que corresponde a la celda F57. ¿Listo? ¿Para qué? Para cuando yo arrastre la formulación, ese dato no se me mueva. Ahora con el periodo 4, ¿qué multiplico? 0,3224, que es el periodo 2 para el estado 4 o para el distribuidor 4. Lo pongo entre signo pesos como aparece aquí. Y lo multiplico por el primer dato de la cuarta fila, es decir, el primer periodo del distribuidor 4, 0,11. Cuando le doy Enter, si le coloco el signo pesos a quien corresponde,
y arrastro la formulación, me va a quedar correcto. Al final, en total, hago la sumatoria de cada una de las columnas y arrastro la formulación de la sumatoria. Este dato del periodo 3 se va a llamar F31, F32, F33 y F34. ¿Listo? Estos 4 datos corresponden a los resultados para el periodo 3. Y así vamos a seguir haciendo para calcular el periodo 4. Entonces la fórmula es multiplicar el periodo 3 por la transición. Para calcular el periodo 5 tengo que multiplicar el periodo 4 por la transición. En el periodo 6 multiplico el periodo 5 por la transición y así sucesivamente. Vamos a hacer por lo menos 10 periodos. Bueno, vamos a hacer por lo menos 10. Yo hice 19 para mostrarles el resultado de este ejercicio. Aquí en la nota 1 dice, para alcanzar el estado estable se deben estimar las probabilidades estacionarias para tantos periodos sean necesarios hasta que la variación sea nula o mínima. Es decir, hasta cuando las probabilidades sean las mismas periodo tras periodo. Entonces, hasta que estas probabilidades, estas son las del periodo 19, sean las mismas del 19 al 18, del 18 al 17, sean las mismas, es decir, se vuelvan estables, ¿cierto? Muy bien. Entonces, recuerden que a cada uno de estos daticos, de estas probabilidades, le tenemos que dar nombre, ¿no? A las del periodo 1 les vamos a llamar F11, F12, F13, F14. A las del periodo 2, F21, F22, F23, F24. A las del periodo 3, F31, F32, F33, F34. A las del periodo 4 se van a llamar F41, F42, F43, F44 y así sucesivamente, ¿cierto? Para el periodo 5 también le ponemos nombre, el periodo 6. Esto nos va a facilitar identificar esos datos más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el desarrollo de la actividad. Muy bien. Entonces, aquí vamos a identificar esas probabilidades en un solo cuadrito. Entonces, vamos a construir un cuadro similar al que aparece aquí en pantalla. Entonces, en la parte izquierda, la primera columna vamos a colocar el periodo mínimo hasta el número 10. ¿Listo? En la segunda columna vamos a poner distribuidor 1, en la tercera distribuidor 2, luego distribuidor 3 y luego distribuidor 4 y vamos a ubicar los datos. Los datos F11, F12, F13, F14, estos son los resultados de la probabilidad del periodo 1, F21, F22, F23, F24 son las del periodo 2. Estos fueron los nombres que les dimos a los resultados del cálculo de las probabilidades de cada uno de los periodos. Entonces vamos a ubicarlas ahí para poder compararlas y ver en qué momento se convirtieron en estables, es decir, no cambiar. ¿Listo? Entonces aquí en la parte izquierda yo ya había construido ese cuadrito. Entonces aquí está el periodo 0, es la probabilidad inicial, yo la coloqué ahí. Entonces la participación inicial en el mercado es 0,29, ¿cierto? Abajo en el cuadro que estamos trabajando, yo arrastro la formulación para que me traiga los datos 0,20, 0,33 y 0,18, que son los 4 datos de la participación inicial en el mercado. Entonces, aquí cuando yo los arrastro, me los trae todos, ¿cierto? Ahora voy a identificar los datos del periodo 1, es decir, los que denominamos F11, F12, F13 y F14. ¿Listo? Entonces, voy a traerlos acá. Entonces, ¿dónde están? Están en la celda D49. Entonces, aquí, mira, es el resultado del cálculo del periodo 1, ¿cierto? Tomo el primero, le doy Enter y luego arrastro la formulación para que me traiga los otros 3 datos. Y lo mismo hago con el resto de los datos. Entonces, para el periodo 2, ¿dónde está el resultado del periodo 2? Está aquí arriba. Periodo 2, F21 corresponde a 0,20. ¿Listo? Tomo ese
y ya ahorita cuando arrastre me va a traer el dato de F22, ¿cierto? F23 y F24. Y lo mismo hago para el periodo 3 y para todos los periodos. Voy a mirar el periodo 19. Aquí lo tengo, periodo 19 me corresponde a 0,20, 53, 07, 133. Yo coloqué 10 decimales. ¿Para qué coloco 10 decimales? Bueno, aquí arrastro la formulación para que me traiga todo. ¿Para qué pongo 10 decimales? ¿Cierto? Para poder verificar en qué momento estas probabilidades se vuelven estables. Entonces vamos a ver la primera columna. Noten que inicia con 0,29, pasa a 0,22, siguen 0,20, como hasta por acá, ¿cierto? Pero noten que el número final cambia, ¿cierto? Y vemos el último periodo 19 y vemos que termina en 333 y así va subiendo hasta el periodo 15, ¿cierto? Porque en el periodo 16 ya cambia, entonces voy a resaltarlo. El primer distribuidor se vuelve estable en el periodo 15, porque ya comienza a ser similar los resultados. Para el distribuidor 2, si vamos subiendo, el estado estable se identifica en el periodo 16, porque el periodo 15 ya tiene un 3, ya no es estable, ya cambia. Para el distribuidor 4, cambia en el periodo, o es estable en el periodo 16, porque en el 15 ya cambia el número final. Y para el distribuidor 4, lo encontramos en el periodo 17, el estado estable. Entonces pudiéramos concluir que para todos los distribuidores el estado estable es el periodo 17. ¿Listo? Entonces vamos a tomar ese periodo 17 como el estado estable. Entonces aquí yo lo coloqué. Hay una nota, dice, el estado estable se alcanza cuando las probabilidades estacionarias no varían periodo tras periodo. ¿Listo? Entonces por eso es el periodo 17, aquí lo tengo, 0,20, este mismo dato yo lo pasé acá, 0,20, 0,14, 0,32, 0,33. Ese es el estado estable, ¿cierto? Entonces, a esos datos les voy a llamar X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y lo convierto en un sistema de ecuaciones lineales para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, aquí yo volví a copiar las probabilidades de transición en este cuadrito azul. Es decir, el dato que está, voy a ir hasta arriba, este dato. Esta parte del cuadro. Las probabilidades de transición yo las copié idénticas y las coloqué al final para poder terminar el ejercicio. Entonces, ¿qué hago aquí? El ejercicio me pide que debo aplicar un sistema de ecuaciones lineales para poder resolver el ejercicio. Entonces, aquí yo lo apliqué. Me resultan 4 ecuaciones, entonces voy a ver el cálculo de la primera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abro paréntesis, multiplico de 225, es decir, el dato del periodo 17 del distribuidor 1 por 0,18, cierro paréntesis, más 0,14 por 0,25, cierro paréntesis, más 0,32 por 0,30, cierro paréntesis, más, abro paréntesis otra vez, 0,331 por 0,11 y cierro paréntesis. ¿Listo? Noten aquí arriba la formulación. Cada vez que multiplico algo debo colocarlo dentro de paréntesis para que el resultado sea el correcto. ¿Listo? Y aquí doy Enter. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí hago lo mismo pero para la segunda. ¿Esto qué es? Multiplicación de fila por matriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué multiplico? 0,20, bueno, abro paréntesis, 0,20 por 0,32, cierro paréntesis, más 0,14 por 0,16, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 0,32 por 0,15, cierro paréntesis, más 0,33 por 0,02, cierro paréntesis. Ahora para la ecuación 3, multiplico 0,20 por los datos de la tercera columna.
¿Listo? Igual que lo hicimos. Entonces, 0,20 por 0,17 más 0,14 por 0,44 más 0,32 por 0,25 más 0,33 por 0,43. Y lo mismo hago con la última, pero con la última columna. ¿Listo? Muy bien. Estos son los resultados de mis 4 ecuaciones. Son 4 porcentajes, es decir, que cuando yo hago la sumatoria de esos 4 me debe dar 100% o lo que es mismo 1, ¿cierto? Es la suma de las probabilidades. Y aquí terminaríamos la primera parte de la actividad. ¿Listo? Luego nos piden que tenemos que calcular los costos, bueno, los costos de las políticas para cada uno de los periodos. ¿Listo? Entonces, si vamos a nuestro cuadro inicial, Silvio, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, tutora, la pregunta era, esa última parte yo la podría hacer también como multiplicación de matrices, ¿no? Tengo una matriz de una fila por 4 columnas y esta la multiplico por una matriz 4 por 4 y obtengo los mismos resultados. Tal cual. Esa es multiplicación de matrices. Estamos haciendo lo mismo que pedimos en la tarea 1. Sí, señora, esa es lo mismo. Y la hago en Excel, esa multiplicación de las dos matrices y me da este resultado y acá que está en azulito de resultados de ecuaciones. Sí, señor. ¿Listo? Listo, Sí, eso es tutora, estamos lo claros. mismo. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a calcular los costos de la política de cada periodo. Entonces, si nos vamos a la parte superior, en el cuadro original, de pronto, Silvio, te darás cuenta que ya hemos trabajado con estos datos que tengo resaltados, pero nos falta trabajar con este último cuadrito que se llama costos. Entonces, este cuadrito de costos, yo lo copio y lo pego aquí al final para no tener que irme hasta allá arriba en el cuadro de Excel para poder trabajar. Entonces, aquí yo lo coloqué. Aquí está, los costos. Esos son los costos de participación para cada distribuidor. Para el distribuidor 1, para el distribuidor 2, 3 y 4. Y le voy a poner ese nombre, C1, C2, C3 y C4. ¿Listo? Aquí está la fórmula de cómo podemos identificar esos costos de la política de cada periodo. Entonces, la fórmula original es la que aparece ahí y dice costos de la política de cada periodo es igual a la sumatoria de 1 hasta n de las probabilidades estacionarias del periodo n por los costos de participación de cada distribuidor. Entonces, cada uno de esos datos me los explican acá. Estas son las convenciones, por decir así, de la fórmula para entender qué significa cada cosa. Cuando yo despejo esta fórmula, me queda la que aparece aquí abajo, que es de la siguiente manera. El costo de la política del periodo n, ¿cierto? Vamos a calcular ahí también cada uno de los periodos. Entonces, n significa cualquier periodo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, los 10, los 19 que calculemos. Entonces, el costo de la política del periodo n es igual a fn sub 1 por c sub 1. C sub 1 es el costo de la política 1, 336, más fn sub 2, ya vamos a ver qué es fn sub 2, por el costo de la política 2, más fn sub 3 por el costo de la política 3, más fn sub 4 por el costo de la política 4. Entonces, vamos a calcular aquí, vamos a ver cómo es la formulación para cada política. Entonces, para la política 1, costo de la política de participación del periodo 1 es igual a F sub 11, nosotros ya sabemos cuál es F sub 11, ya vamos a ver, a recordar cuál es, por C sub 1, más F sub 12 por C sub 2, más F sub 13 por C sub 3, más F sub 14 por C 4, y así sucesivamente vamos a calcularlo para el resto de las políticas. ¿Cierto? Aquí está entonces la formulación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo lo calculamos en este cuadrito que ya tengo definido acá. Listo, entonces aquí lo tengo. El costo de participación de la política 1 es igual a, vamos a determinar ese valor de forma manual. ¿Listo? Entonces, aquí abro
paréntesis, ¿cierto? Y multiplico de 200, la celda de 271 corresponde al costo de la política 1, es decir, 336.297 y lo coloco entre signo pesos. Esto lo multiplico por la celda de 201, me pasé, que es la política, perdón, el periodo 1, periodo 1, distribuidor 1, que corresponde a 0,22. Esto lo cierro entre paréntesis, ¿cierto? Más, ¿qué más voy a multiplicar? 0,17, que es el periodo 1, ¿cierto? Estoy en el anterior cuadro, en el que calculamos hace un ratico. 0,1779, que es la celda E201, por el costo del distribuidor 2, que está aquí. El costo del distribuidor 2, que es 339.827. Cierro paréntesis, más F201, ¿cierto? ¿Qué es? Es 0,2972, que es el periodo 1 del distribuidor 3, por el costo del del distribuidor 3, ¿cierto? C3, 250.000, ese lo coloco entre signo pesos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder correr formulación ahorita. Cierro paréntesis, más, ¿qué más multiplico? El valor de el periodo 1 del distribuidor 4, que es 0,3039, por el costo del periodo 4, que es 396.341 en este caso, entre signo pesos, y cierro paréntesis. Entonces, si notamos, para el cálculo, los datos de los costos yo los coloco con signo paréntesis para poder correr la formulación más adelante. Y los datos del periodo 1 sí no los coloco con signo pesos, porque la idea es que cuando corra la formulación también me corra los datos para los demás periodos. Entonces aquí ya quedó calculado esta primera fila o este costo de la política para el periodo 1. Cuando termino de hacer el cálculo, bueno, le doy Enter y arrastro la formulación hasta el final, ¿cierto? Cuando yo verifiquemos el número 2, a ver cómo quedó, estamos multiplicando los costos por los datos del periodo 2. ¿Sí notan? Y si verifico cualquier otro, verifiquemos el 13, que estoy multiplicando los costos por los datos del periodo 13, ¿cierto? Entonces, solamente tengo que formular muy bien el primero para que al yo arrastrar la formulación, el resto me queden bien. Estos son los costos de participación. Entonces, noten que al principio el valor es 329.733, pero poco a poco también se va volviendo estable. Noten que en el periodo 19 hasta el periodo 7 ya se volvió estable, desde el 7 al 19. En el 7 ya se volvió estable porque el valor es estable para el resto de los periodos. Puedo calcular este dato también con la fórmula suma producto de la siguiente manera. Voy a hacerlo aquí al ladito y voy a poner igual suma producto, abro paréntesis, tomo los datos del costo, ¿cierto? Y los coloco entre signos pesos. Con la celda F4 puedo hacerlo. Y aquí le pongo punto y coma y tomo los datos del primer periodo 1, el 0 no, vamos a calcular el 1, cierro paréntesis, le doy Enter, y aquí me calcula el dato de 329.733, es una forma más rápida de hacerlo, aquí yo lo hice en esta columna, entonces después de hacerlo lo que hago es arrastrarlo, ¿listo? De esa manera podemos calcularlo también. Eso fue lo que hice aquí en esta parte. Así podemos calcular las políticas, los costos de la política o los costos de participación para cada distribuidor. ¿Listo? Y así terminaría entonces nuestro ejercicio número 3. Silvio, quisiera saber si esta parte del cálculo del costo de participación para cada distribuidor fue claro.
Sí, señora, lo que veo es que aquí no son tan críticos, entonces utilizar muchos decimales para ver dónde se hace estable como en los pasos anteriores. Muy bien, aquí no es necesario, aunque si tú quieres puedes ponerle los decimales, ¿no? Pero pues este es más sencillo, ¿no? Aquí ya, si tú quieres puedes poner los decimales para identificar en qué momento se vuelve totalmente estable, pero entonces como estamos con pesos, ¿cierto? Pues no es necesario, no es tan necesario. ¿Listo? Eh, Listo, tutora. Bueno, Silvio, muchísimas gracias por tu asistencia y estamos entonces, estoy pendiente a tus inquietudes. Vamos a publicar esta grabación en los foros para que los demás compañeros puedan beneficiarse. Entonces, me alegró mucho compartir contigo esta tardecita y estamos entonces en contacto. Listo, tutora, le agradezco. Una recomendación sería que para la próxima los enlaces los mandara por correo, que pues, yo a este no lo había visto, porque usted decía que estaba en las noticias, pero como los otros habían llegado por correo, yo me la pillaba más fácil cuando llegaba por correo los enlaces. Ok, listo. Entonces la próxima la enviaré por correo. Para esta tarea 2, ya las podemos desarrollar con estas 3 web que hemos tenido. Entonces la próxima será ya para la tarea número 3, más adelante. Listo, pero lo tendré en cuenta, Silvio. Gracias por tu recomendación. Muy amable, tutora, muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, que estés muy bien. Feliz tarde.